Esto se llama totipotencia y es lo que nosotros explotamos en el laboratorio para lograr nuestros objetivos. Estamos hablando de que el cultivo de estas células ocurre fuera de su estado natural, o sea, en un ambiente artificial que nosotros creamos dentro de estos frascos, y para eso necesitamos aportar todos los nutrientes, esos elementos que estuvimos hablando ahora y algunos más que se necesitan en este caso, porque estamos hablando de que tenemos que ponerle no solamente los minerales, sino algunos componentes que las células reciben de su microorganismo, de su organismo completo, y que aquí no tienen la posibilidad de recibirlos, sino que nosotros tenemos que ponérselas como las vitaminas, que son compuestos orgánicos que los produce la misma planta. En este caso nosotros tenemos que suministrarlo las hormonas, tenemos que suministrar algunos antioxidantes que nos permitan permitir la viabilidad de estas células en condiciones que no son las naturales. Ese proceso se hace haciendo una mezcla que no vamos a hablar de elementos como tal, sí están incluidos todos estos elementos y algunos más. Los componentes que nosotros mezclamos en esa fórmula están entre los 24 y 30 elementos. Entre los macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, hormonas, que son los reguladores del crecimiento, y algunas sustancias que utilizamos para formar un medio físico que permite un soporte que trate de parecerse a la Tierra, pero no lo sea, que fue eso que parece una gelatina que estuvimos viendo. El medio, después que nosotros lo formulamos, hay que esterilizarlo en autoclaves, donde se logra un proceso de esterilización con calor húmedo a 121 grados precisamente, y 15 libras de presión de vapor. Vamos a pasar directamente a hablar de musáceas. En el caso de las musáceas, nosotros tomamos la zona meristemática, hacemos el cultivo de la zona meristemática, y a partir de ahí, al cabo de 6 meses, tenemos la posibilidad de obtener 5.000 plantas. O sea, a partir de ese pequeño fragmento de tejido que estamos viendo ahí. El más importante, donde está el ápice meristemático. No es que podemos obtener 5.000 plantas y ya. Nosotros nos limitamos a obtener solamente 5.000 plantas. O sea, la tecnología permite obtener millones de plantas a partir de ese tejido. O sea, las bondades que permite la tecnología desde el punto de vista de número va mucho más allá de lo que a nosotros nos interesa, que es obtener un buen número pero sin detrimento de la calidad. Necesitamos que las plantas que salgan sean todas como las queremos que sean, que mantengan todas las características de la variedad en cuestión, y para eso nosotros tenemos esa premisa de producir 5.000 plantas a partir de cada fragmento de planta que es como se llama a este pequeño fragmento de tejido. Nosotros le llamamos explante porque ya ha sido extraído de una planta y comienza el proceso de cultivo en el laboratorio. Este proceso de multiplicación se hace manteniendo esas condiciones de esterilidad en la cual ella se encuentra en cabinas de flujo laminar. Las cabinas de flujo laminar son como unos cajones grandes que nosotros utilizamos con un aire que viene filtrado. Las cabinas de flujo laminar cuentan con unos filtros EPA que permiten un filtrado del aire con una garantía de 99 puntos, no sé cuántos 9 que le ponen los fabricantes, de seguridad de que no va a pasar ningún microorganismo, ningún virus ni nada de eso, y solamente en esas condiciones es que nosotros hacemos el proceso de manipulación de todo este tejido para mantener la condición de asepsia
del material. Aquí para que tengamos una idea, lo que ocurre en cada uno de esos ciclos de multiplicación que estuvimos hablando, que son 6, cada vez que llevo el material a manipularlo en la cabina de flujo laminar, inoculo un frasco nuevo con pequeños fragmentos de tejido. Al cabo de 4 semanas ya yo voy a tener ese mismo frasco completamente lleno de nuevas plantas. En el último paso de multiplicación, ya en la última etapa del proceso, no seguimos multiplicando fragmentos de tejido, sino que ya vamos seleccionando plantas enteras que ya puedan salir fuera del laboratorio. En este caso, lo único que falta es la etapa de enraizamiento. Esa etapa ya sí la hacemos en los medios tradicionales, que ya vayan adoptando una postura más natural. Ya las raíces se están viendo que comienzan a aparecer. Y el momento en que ya van a salir del laboratorio, una vista desde arriba, ya luce un poquito más una planta de banano que lo que estuvimos viendo anteriormente en el momento de la manipulación. El proceso del laboratorio que se toma 6 meses no es el único, o sea, no es el tiempo total. Hace falta pasar a una etapa de adaptación al campo. Esa etapa de adaptación al campo está dividida en 2 etapas. Una etapa de invernadero, que nosotros le llamamos de endurecimiento, y ya una etapa de adaptación al campo como tal, que las plantas van a pasar a estar puestas al sol directamente. En este caso están viendo las muchachas sembrando las plantas recién salidas del frasco en sustrato. No estamos hablando de tierra, estamos hablando de sustrato estéril, libre de tierra, importado de Dinamarca, que estamos utilizando, el que utilizamos en los últimos 5 años con muy buenos resultados. Aquí estamos viendo la preparación de la segunda etapa. En la primera etapa teníamos las plantas colocadas en bandejas con más densidad. Ya después de 4 semanas se están preparando a pasar a una etapa con un poco menos de competencia, que permitan su posterior desarrollo, sin tierra, sin estar en contacto directo con el suelo, como pueden apreciar. Las imágenes hablan por sí solas, ¿eh? Esta es la segunda etapa que le hablaba de adaptación al campo, la etapa final de adaptación al campo. Aquí están en condiciones ya de expuestas al sol directamente. Tenemos capacidad de 1 millón de plantas en nuestras instalaciones en Piedra Blanca, Bonao. Ese es el formato al que nosotros hemos apostado. Prácticamente podemos decir que somos los dueños de ese formato. Ese formato se compararía con el formato de funda, que lleva mucho más tiempo en uso. Nosotros preferimos este porque es mucho más ventajoso. No tenemos que utilizar tierra, que en el caso de funda los volúmenes no permiten utilizar estos sustratos estériles. En la siembra, en el transporte, estamos hablando de un 90% de economía, tanto de
de volumen de transporte como de mano de obra de la siembra. En una caja, el sembrador puede caminar la carrera con 100, 125 plantas, irla distribuyendo. El tiempo también es mucho más cómodo. Uno se planifica que al final de la tarde la puede sembrar y es el momento más ideal para que la planta no sufra. Vamos a pasar ya, todas las películas que son buenas tienen su lenguaje adulto, violencia y sexo. Aquí está lo del sexo, ¿no? Pero bueno, es algo muy serio. Estamos hablando de un trabajo en silencio que también nosotros hemos estado haciendo. Un trabajo de mejoramiento. No sé si las canas nos ayudan a determinar cuántos años de distancia hay entre una foto y la otra, pero no son muchos años. ¿De dónde comenzamos? Y ya una planta producto de una selección en campo de material de menor porte, pero con racimo igual en cuanto a la producción. Aquí estamos viendo otras selecciones con características aún más deseadas. En el caso de los plátanos también en Pia20 estamos llevando un trabajo muy parecido. Rápido, vamos a revisar otras cosas para que quede claro que no somos solamente plátanos, ¿no? Estamos dispuestos a trabajar en todas las especies de interés que sea necesario. Yautía amarilla, yautía coco, colocasia o pipiota como también se le conoce. Papas, que trabajamos tanto por producir, o sea, que el producto sea la vitroplanta o ya producir directamente microtubérculos dentro del frasco, como se ve aquí en la imagen. Son ensayos que hemos hecho tanto en medio sólido como en el sistema de inmersión temporal. Piña, que también trabajamos, frambuesa, fresa, ornamentales, en este caso es anturium, orquídeas. Mira qué belleza ese frasco lleno de orquídeas. Para más o menos para que tuvieran una idea de. Muchas gracias.